Presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo y vamos a pedir que Él nos siga bendiciendo, nos siga guiando. Señor Jesús, en esta noche, Padre eterno, te pedimos que tú sigas guiando, Señor, a nuestro hermano Maximiliano, le des sabiduría, entendimiento para poder predicar, poder enseñar, Señor, a todos tus hijos. Y asimismo a todos nosotros nos den la capacidad de entender y aplicar nuestro conocimiento. Que todo esto sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Continúe mi hermano Maximiliano. Amén. Gloria a Dios. Bueno, empezamos. El por qué estudiar teología. ¿Por qué hacer un curso de teología? Son las preguntas que uno se debe hacer. Algunas personas dicen que ¿para qué estudiar teología si ya tienen la predicación, tienen la Biblia e incluso en internet pueden también aprender? Pero el apóstol San Pablo orientó a Timoteo que en los primeros tiempos vendrían falsos maestros y que muchos teniendo comezón de oír, pues obviamente era que los maestros se iban a amontonar. Y si ustedes notan hoy, la internet está llena de predicadores o de maestros que tratan de seducir a las personas, conectar con sus emociones. Y usted ve que esas iglesias están llenas de personas. Pero hay un texto que me llama mucho la atención respecto a eso, que está en el mismo Timoteo, en la carta a Timoteo de Pablo, y es que Pablo podía observar por el ojo del Espíritu lo que vendría para este tiempo. En ese tiempo también lo hubo, y él lo pudo ver por el ojo espiritual en el futuro. Por eso hay que observar por qué es necesario nosotros prepararnos si tenemos el anhelo de defender la doctrina, como lo mencionaron ustedes en la introducción. Vamos ubicándonos, hermano Carlos Alberto. Primera Timoteo 4:16. El hermano Cristian va a leer Eclesiastés 12, versículo 6. Eh, a los hermanos que están, pues, que van manejando, así no los voy a ocupar para leer. Al hermano Juan Carlos, va a leer Jeremías 3:15 y así sucesivamente. No sé si el hermano, no sé, el hermano que dice Sumus, que está ahí con la bufanda, no sé si tiene Biblia ahí cerca. Hermano, disculpe, hermano, ahorita no tengo mi Biblia conmigo, Ujú. pero en un ratito tendré mi Biblia Ya, conmigo. ok, no hay problema. Pre- Carolina eh, Blandón, el hermano Cristian le tocó, ¿qué versículo? ¿Me puede repetir el mío, por favor? Primero Timoteo, ¿cuál? El hermano Carlos Alberto de 1 Timoteo 4:16. El hermano Peter sí puede leer, tiene Biblia ahí, cerquita. Hermano, yo igual pues no voy a poder, ando en el trabajo y no ando la Biblia Ok, aquí ok, conmigo. ok, está bien. El hermano Cristian ya le mencioné, ¿cierto? Él tiene el micrófono apagado. Ujú. 12, Eclesiastés, 12:6 para el hermano Cristian. El hermano Juan Carlos, Jeremías 3:15. Hablando de lo que vendría, como mencioné al principio del apóstol Pablo, hablando de los maestros que se amontonarían. Hoy en día hay mucha gente que se llama profetas, maestros, videntes, etcétera. Entonces Pablo dice, sí, se van a amontonar maestros, pero ¿tienen la doctrina que salva a la gente o a los creyentes? Hermano Carlos Alberto, vamos a leer. Prenda su micrófono y nos lee ese verso. 1 Timoteo Eh, 4:16. Primero Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. La palabra doctrina significa enseñanza. Y esta enseñanza tiene un conjunto de lecciones.
que hacen parte de la doctrina que menciona el apóstol San Pablo a Timoteo. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, usted tiene que educarse, usted tiene que prepararse, porque lo que viene no es fácil. Entonces, ¿cómo podría usted ser un apologista? La palabra apologista viene de apología, que quiere decir alguien que defiende un argumento, una creencia, etcétera. Por eso hoy escuchamos hablar mucho de los apologistas, o sea, defensores, no necesariamente del nombre, sino que son apologistas de alguna creencia, alguna doctrina. Pero nosotros que somos de corte pentecostal unicitaria, somos defensores del nombre o de la doctrina apostólica, en este caso. Los llamaríamos en palabras teológicas apologistas. Apologistas. Bien. Entonces Pablo lo que está queriendo es que Timoteo se prepare como un apologista, como una persona que está preparada para defender la doctrina apostólica. Pues si no está preparado, ¿cómo la podría defender? Pues tiene que educarse. Ten cuidado de ti mismo. Primero de ti mismo, ¿por qué? Porque si no tienes conocimiento, hace una mala observación de la palabra de Dios y con la misma palabra que era para dar vida, resultó matando a la gente. ¿Ya lo entiende? Porque no tiene conocimiento. Es como alguien que sale a la guerra con un arma y no se ha preparado para manejar esa arma. Entonces, en una rabieta, perdón la expresión, le pega un tiro al compañero y lo mata. Porque no tiene los códigos de formación de modales para manejar esa arma. Una persona que no controle sus emociones no puede manejar un arma, en este caso si está en la guerra. Tiene que ser entrenado primeramente. Asimismo, si nosotros vamos a salir a la guerra, a la defensa de nuestra doctrina, debemos prepararnos primero porque si no terminamos como peleando con las personas que tienen otro credo, mandándolos al infierno, ¿no? Cuando la gente dice, algunos dicen, es que Jesucristo es cualquier persona. Hay poder en Jesús, decimos nosotros, decíamos algunos. Hay poder. ¿Te pasó alguno? Pero es que esta persona no tiene los conocimientos de la fe apostólica que tiene usted. Por ende, él va a hablar desde su perspectiva. Por eso aquel que ha adquirido conocimiento sabe hasta manejar el lenguaje, el comportamiento y no se alarma tanto. Pero todavía tenemos mucha gente de nuestro contexto pentecostal que manda a mucha gente al infierno, al trinitario, al testigo de Jehová, a todo el mundo que no tenga la doctrina, por la falta de educación. Vamos entonces, hermano Juan Carlos, a ver qué es lo que Dios quiere de los que quieren ser pastores, líderes o ministros. Jeremías 3:15. Amén. Jeremías 3:15 dice lo siguiente: y os daré pastores según mi corazón, que os apacenten con ciencia y con inteligencia. Se da cuenta que Dios lo que está diciendo a Jeremías en tiempos muy remotos, antes de llegar la ciencia, le está diciendo, yo quiero que los pastores, los que van a apacentar mis ovejas, lo hagan con ciencia. La palabra ciencia es conocimiento. Con conocimiento, o sea, y con inteligencia. ¿Por qué? Porque a veces se tiene el conocimiento y no la inteligencia. Aquí mi hermano Maxi quería hacer un pequeño comentario. Amén, amén. El conocimiento es lo que adquirimos y lo almacenamos aquí en nuestro cerebro, ¿no? Y la inteligencia es la herramienta que nos permite abrazar ese conocimiento que está aquí para solucionar problemas que se presentan en la vida diaria. En este caso, predicar y enseñar o contradecir o refutar la falsa doctrina. Para eso, ahí pues está clarito, ciencia con inteligencia, porque la ciencia sin la inteligencia no sirve de nada, es un conocimiento almacenado, pero la inteligencia es la herramienta que Dios nos ha dado para analizar y tomar de lo que está almacenado en nuestra cabeza, nuestro cerebro,
y aplicar ese conocimiento para solucionar un problema. En este caso, defender la sana doctrina. Perfecto, muy acertado, mi hermano Juan Carlos. Así es. Entonces están los dos elementos, como bien lo dijo nuestro hermano Juan Carlos. Usted puede adquirir los conocimientos, pero si no usa la inteligencia con esos conocimientos, se puede volver arrogante y empieza como a querer minimizar a los demás, a los que están en su entorno. Entonces, usar bien la inteligencia, usar la inteligencia con el conocimiento adquirido es volverse más humilde, es volverse más sencillo. Amén. Bien, entonces el Señor dice, si el hermano Cristian quiere ser un buen líder, le invito a que adquiera conocimiento y use su inteligencia. Si nuestro hermano Samuel quiere ser un buen pastor, un buen líder, adquiera conocimiento y use la inteligencia. Y así sucesivamente todos. Vamos entonces, miren la función que puede ejercer una persona o influenciar a un grupo, a mucha gente cuando se prepara, cuando adquiere los conocimientos necesarios para solucionar problemas o de alguna manera mostrar caminos a los que están perdidos. Hermano Cristian, leamos Eclesiastés 12:6. Prenda el micrófono y lo escuchamos. Eclesiastés 12, 6. 6. Sí. Ya dice, lo que pasa es que no tengo mis lentes, mi hermano. Vamos a ver, voy a intentar leer. Ya. No tengo mis lentes aquí. Dice, antes, capítulo 6, ¿no? 12. Lea el verso 9 entonces, el 9. 12:9. Eclesiastés me dice 12, Sí, 9. Eclesiastés 12:9, sí. Ajá. Ya, y dice, y cuando más sabio fue el predicador, como más enseñó sabiduría al pueblo. Hizo escuchar y hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Amén. ¿Les ha pasado a ustedes que cuando le damos la honra y la gloria al Señor, porque no es bueno hablar de uno mismo, pero sea como testimonio? ¿Verdad qué lindo es escuchar a un predicador que uno diga, me gustaría volverlo a escuchar otra vez? Por la enseñanza, la predicación. Yo recuerdo una vez que fui a predicar a un lugar y a los 15 días volvía, me volvieron a invitar a ese lugar, o sea, volví al mismo lugar. Y, y volví a ir y me volvieron a invitar. Y a usted le puede pasar esto, voy a pausar aquí un ratito. Sí. Entonces, ahora que usted empieza a prepararse, usted va a analizar mejor las cosas en Dios. Va a enfrentar mejor las situaciones dentro de la iglesia y van a empezar a ver un cambio en usted. Y hay personas que van a decir, oiga, felicito al hermano Cristian, creo que, no sé, está diferente. Eso va a empezar a llegar a cualquiera de ustedes, hermano Samuel, al hermano Carlos, al hermano Petra, cualquiera, hermana Carolina, porque empiezan a mirar algo diferente y entonces cuando lleguen este tipo de cosas, sea dentro del liderato o donde venga, sea humilde. Solo ore. Y esperen en el Señor que una fuente de agua no se puede contener. Sale por un lado o sale por el otro. Cuando la unción está sobre usted y la sabiduría se combina con la unción, a usted no lo pueden parar. Nada y nadie. Entonces, mi hermano,
cuanto más sabio fue el predicador, más hizo escudriñar. Es decir, si usted es un pastor de la iglesia y su escuela dominical no pasa de saqueo, la gente no va a ir a la escuela dominical porque ya se sabe la historia. Ya lo entiendo. Y hoy no hay personas que dicen, yo ya sé dónde va a predicar el hermano. Juan 3:16. Si no, predica la parábola del sembrador. O sea, la gente ya tiene como leído al hermano o hermana que va a predicar porque no sale de allí. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona no tiene temáticas para predicar, entonces uno se torna sin saber aburrido. ¿Sabe qué la gente dice? Y hay gente, hermano, yo no sé si ustedes vieron eso, pero en la iglesia donde yo me congregaba, en la IPUC, una vez unos hermanos se fueron parando, y eso también es un irrespeto, eso no se hace, y se fueron yendo del culto. Y un hermano que decía, hermano, no se vayan, que esta es la palabra del Señor. Pero de alguna manera sí es la palabra del Señor, pero si usted le da el pan de la misma manera a la persona todos los días, ya la persona no quiere pan sino arepas. Se hastía del pan. Pero si ese pan le pone mantequilla, después lo hace con queso, después no se lo mete al sándwich. Entonces la gente sigue comiendo el mismo pan, pero de diferentes maneras. Así es el predicador. ¿Le ha pasado alguna vez de eso que estoy hablando, hermano Pete? ¿Le ha escuchado? ¿Le ha pasado esas anécdotas? O cualquiera de ustedes pueden hablar al grito, para que no se me estén ahí calladitos. Ajá. Amén, hermanos. Y suele Amén. pasar eso. Pero yo le atribuyo eso a la falta de preparación, mi hermano. Amén, es cierto. Por eso estamos aquí. Así que siéntanse más que bienvenidos. Felicítense ustedes mismos por estar aquí. Dentro de esa introducción, pues quería eh, estimularlos al conocimiento y la sabiduría. Hay un último versículo que quiero que leamos. Lo que Pablo le pide a Dios por los hermanos. Leamos Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Y ya vamos a pasar a la parte de qué estudia la teología en sí. ¿Quién va a leerme ese versículo? Cualquier voluntario. Colosenses 1:9. Amén. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Gracias, hermano. Así es. Así es. Miren, mi hermano. A veces hay personas que tienen mucha inteligencia, pero tienen poca información. Voy a repetir. Usted puede tener mucha inteligencia, pero poca información. Y al tener poca información, entonces usted no va a poder comunicar de lo que no tiene. Entonces, si yo soy un cristiano que me ha acercado a Dios, ¿qué debería hacer yo? Conocer a Dios. Conocer a Dios. Porque es el Dios que estoy buscando. Pero Dios es invisible. Necesito conocerlo, tener relación con Él, saber quién es Él, dónde vive, qué hace, cómo es Él. ¿Se han hecho esas preguntas alguna vez? Levánteme la manito los que la han hecho. ¿Dónde vive Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cuáles son sus características? Muchos estamos en la iglesia hoy en base a la predicación que oímos. Por eso nuestra fe es pequeña. Nuestra fe está basada en la prédica del ministro, no está mal. La prédica del hermano. Entonces uno dice, uy, qué fe la que tiene el hermano Carlos. Le agarra la mano, ore por mí. No está mal eso. Puede orar y Dios sanarlo. Pero qué bueno que usted mismo pueda decir, oré y Dios me sanó. Tiene su propio testimonio.
Uno se acerca a Dios por la fe, sin ver y sentir nada. Pero a medida que usted se va relacionando con Él y siente el Espíritu Santo, va convenciéndose de que eso es verdad. Porque usted no llega con una gran fe a la iglesia. A medida que usted siente el respaldo de Dios cuando ora, cuando clamó por algo, por sus hijos, por su familia, y Dios hizo un milagro, eso va fortaleciendo la fe y nos va afianzando. Como dijo el hermano ahorita, lo que dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, eso es una confirmación de que Job tenía el anhelo de tener a Dios más de cerca. ¿Se da cuenta? Y al tenerlo más de cerca, su fe es fortalecida. Por eso el Pablo dice que el hombre va creciendo en una estatura hasta llegar a ese nivel de un varón perfecto que es Cristo. Y Cristo es el modelo. Bien, entonces, ¿por qué estudiamos teología? ¿Qué es la teología? ¿Para qué nos sirve la teología? Antes de definir esos términos, mencionarles de que Dios es invisible, por lo tanto, no se puede entender con la mente humana o el raciocinio humano. ¿Han escuchado hablar de las expresiones fe y razón? ¿O razón y fe? Perdón, no se puede percibir en la razón humana, sino por la fe. Dice Pablo que a los griegos buscaban, a los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. Pero a Cristo se entiende por la fe. Ahora bien, dentro de esa fe es la percepción de lo invisible de que es real. Pero necesito tener una relación con ese Dios invisible. Nosotros tenemos algo invisible que es nuestra alma, es la que se relaciona con Dios. Entonces, ¿qué? A Dios no se estudia. Entonces, pastor, entonces, ¿cómo nosotros vinimos aquí a estudiar teología? Si teología es el estudio de Dios. No, a Dios no se estudia. Dios es infinito, asombroso, inescrutable. Lo que nosotros estudiamos son sus características. Voy a repetirlo para que tengamos eso claro. Estudiamos son sus características. Pablo dijo en una de sus expresiones que la sabiduría de Dios es insondable. O sea, no tiene un fin. Así se pasen 1000 años estudiando, no llega ni a un 1% de lo que es Dios. Entonces estudiamos sus características. Por ejemplo, todopoderoso, bondadoso, esas son características. Fiel, amoroso, ¿cierto? Todas esas características. Misericordioso, ¿no? Piadoso, y así sucesivamente. Bien, hay 3 cosas que quiero que usted apunte antes que definamos más de la teología. Y deberíamos estudiar lo siguiente: el cosmos o universo. El cosmos o universo. 1. 2. Al que creó el cosmos o universo. ¿Juntando? Eso no lo tengo en las notas. Así que apunte eso. Deberíamos estudiar al cosmos, o sea, el universo. Primero. Segundo, aunque Dios está de primero. Pero en la escritura de Romanos dice que a Dios lo entendemos y los percibimos por las cosas creadas por Él. Por eso es que pongo primero el cosmos. Y muchos de la antigüedad se encontraron con Dios fue estudiando ¿qué? El cosmos, el universo. Entonces eso sería en un orden didáctico estudiar
el cosmos primero. Y pues estudiar el cosmos me lleva a Dios y al creador del cosmos. O sea, ¿quién creó esto? ¿Dónde es que yo vivo? Yo vivo en el planeta Tierra, que hace parte del cosmos. Y entonces, ¿quién lo creó? Eso es filosofar. Ya tenemos lo segundo. Y tercero, al hombre que vive en el cosmos y las especies. Al hombre que vive y las especies. Ahí resumimos todo, creo. Ahí está todo. Dios que creó el universo y al mismo universo lo estudiamos y al hombre y todos los seres vivos que están en el universo. Hasta... Pastor, qué pena. Ajá, ajá. ¿Podría decir el número 2, por favor? Al que creó el universo, que en este caso es Dios. Desde la perspectiva cristiana. Recuerden que es desde la perspectiva cristiana. Le estoy haciendo esto primero porque ahora vamos a entrar en unos aspectos más académicos y filosóficos. Y es aquí donde uno a veces lucha con estas cosas porque uno cree que eso no existía. Hermano Carlos, ¿completó ya? Si alguien se quedó, me levanta la manito y le repito. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta allí? Hermano Samuel, ¿estamos claros? ¿Va entendiendo? Bien, dice que bien. Hermano Cristian, estamos tratando de ser muy sencillos. Amén. Sí, señor, perfecto. Amén. Muy bien. Hermano Carlos, ¿a Dios estudia o no? Vamos a ver. Primera pregunta. Estudiamos sus características. Muy bien, excelente. Así es. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermano Samuel? ¿Cristianos o pastores que digan, Dios todo me lo revela? ¿O qué es lo que quiere Dios? Bueno, en realidad Dios lo que quiere, según lo que dice su palabra, es adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Amén. No aquellos que hay muchos hoy en día en el mundo secular que dicen que son enviados de Dios, que tienen sueños, y hay mucha gente que se va a ellos. No voy a decir nombres, pero hay Amén. algunos que se denominan pastores, pues sí, en realidad lo que son lobos rapaces. Bueno, amén. Entonces, mi Dios lo que quiere es eso, que seamos celosos en su palabra y que la podamos dar clara como el agua. Amén. Gracias, hermano, por su participación. Muy bien. Pero, de acuerdo a lo que estamos enseñando hoy, dice que Dios quiere pastores con ciencia y con inteligencia. Y obviamente un cristiano inteligente, su prioridad debe ser, como dijo nuestro hermano Orellana, adorar. Adorar. Como dice el Salmo 34, bendecirá al Señor en todo tiempo. Bien, hermanos. No todos, porque dijimos que estudiamos el cosmos. Y el cosmos, pues obviamente, viene del planeta Tierra y tenemos continentes. Dentro de esos continentes tenemos lenguaje y cultura. Óigase bien. Tenemos continentes en el planeta. Tenemos lenguaje y cultura. Y este lenguaje y cultura tiene que ver con creencias. Con creencias. Entonces, ¿cómo se llamarían esas creencias? Pues, desde el punto de vista griego, se llama cosmogonía. Y voy a ponerles una imagen acá. O sea que no todos los pueblos creen o tienen la misma teología.
no todos. Por eso es necesario predicar la palabra del Señor para que la gente salga de la ignorancia. Pero hay que hacerla con sabiduría. Voy a ponerles una imagen acá. Uno de los imperios más poderosos que trajeron la literatura y la filosofía fueron los griegos. Y los griegos basaron sus creencias en mitologías. A eso le llaman cosmogonía. Ellos fueron los que empezaron a pensar, aunque ya en la antigüedad, en la antigua Mesopotamia, ya había gente investigando y pensando, pero no tuvieron respuestas tan directas. Pero cuando aparecen los filósofos, los primeros como Tales de Mileto. ¿Ustedes sabían que Tales de Mileto, han escuchado hablar de Tales de Mileto? Un filósofo. Tales de Mileto, y si ustedes lo ponen ahí como en su nota, es un filósofo, uno de los primeros filósofos. Decía que el origen de todas las cosas venía del agua. Ahora, hermano Carlos, búsqueme usted rapidito. Segunda de Pedro 3:5. Él no tenía una Biblia, él no tenía un pergamino. Filosofar es pensar, imaginarse con, es intuir. Y de verdad que Dios lo iluminó. Porque el apóstol Pedro dice que Mileto tenía razón. Dice Mileto que todas las cosas provenían del agua, pero esa teoría no se pudo comprobar porque la ciencia que no estaba en esa época. Y ustedes saben que la ciencia llega para comprobar si las cosas son verdaderas o no. Pero cuando usted dice algo, dicen, y eso no es científico, dice. ¿Sí? Porque no hay cómo comprobarlo. Entonces, filosofar es pensar, es argumentar sobre un tema y se basa en teorías, conceptos e hipótesis. Pero miren la hipótesis de Tales de Mileto. Dice que todas las cosas creadas subsisten por el agua. Vamos a ver. Segunda de Pedro 3:5. ¿Qué dice, hermano Carlos Alberto? Este es el apóstol Pedro hablando. Ok, segunda de Pedro 3:5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Te das cuenta? ¿No es impactante esto? Y usted investiga en Google donde quiera. Teoría de Tales de Mileto o creencia de Tales de Mileto sobre la creación. Decía que las cosas todas provenían del agua. Anaxímenes, Anaximandro, entre otros, fue su discípulo. Otros decían que venían del fuego, pero el más acertado fue Tales de Mileto, porque aquí Pedro, lo está confirmando bajo la inspiración del Espíritu. Entonces uno dice, hermano, pero es que la filosofía es mala. No hay que confiar 100% en la filosofía. Hay que depurar. Ahora ustedes se van a asustar porque preguntémonos, ¿cuántos aquí habían escuchado la palabra teología alguna vez? Levanten la manito, dan alguna señal. Los que han escuchado la palabra teología. La pregunta es, hermano Carlos Alberto, ¿se la inventaron los cristianos? Después para el hermano Samuel y así me van a ir. Los hermanos que puedo ver, les voy preguntando, los que puedo ver. ¿Algunos otros? Yo, Ajá. ujú. La pregunta Pues, es la pregunta es la siguiente. Si la palabra teología nace en el contexto cristiano o judío cristiano. esa es la pregunta. Sí, Bueno, la verdad es que yo pensaría que tendría parte, podría decir un gran porcentaje, pero no puedo argumentar profundamente de ella. muy bien, gracias, gracias. Una respuesta salomónica. Hermano Samuel, ¿qué dice? Porque la teología es el estudio de Dios. No, no, la teología, pues,
Ujú. No creo que haya venido del pueblo judío directamente. Pues esto, los que se dedicaban más al tema de esto, pues según un poquito de conocimiento, fueron más los griegos. Amén, amén. Así es. La cosmogonía. Veamos antes de explicarle eso, vamos a poner la pantalla de nuevo y voy a leerles un poco acá. Dice la mitología griega, el Olimpo era la morada de los dioses olímpicos, los principales dioses del panteón griego. En el monte Olimpo es la montaña más alta de Grecia, uno de los destinos turísticos más populares del país. Es decir, los griegos, hay un escritor que se llama Hesíodo, hay otro que se llama Herodoto, y está otro que se llama Homero, pero sobre todo Hesíodo es el que habla de este panteón griego. Estoy dando nombres para que si ustedes quieren investigar más adelante. Ellos fueron basando sus creencias en la misma naturaleza y formando sus dioses. Voy a repetir, ellos empiezan a pensar de que debe existir un creador de todas las cosas y ellos lo van formando. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Que de ese Olimpo, pues obviamente a través del caos, se crea el Olimpo, los dioses, pero van naciendo uno a uno. Uno a uno. Eso se llama cosmogonía. Ya vamos a ver su definición. ¿Qué pensaban los griegos sobre el universo y de los dioses? No hablan de Dios, sino ellos hablan de politeísmo. Dicen que a través del caos, una explosión, se da un desorden, van apareciendo o aparece la primera diosa. La primera diosa se llama Gea. Y Gea no es más que al castellano la tierra. De ahí que entonces ya la palabra más latinizada toma el nombre como si fuera masculino y se le pone geo, geografía. La grafía tiene que ver con diseños y geo viene de gea, que es tierra. Entonces, cuando estudiamos geografía, lo que vamos a estudiar es pues el diseño de la tierra, sus puntos cardinales. Para los griegos, Gea es la madre tierra, la madre de la naturaleza. Y con ella da a luz a quién? A Urano, al cielo. Y se unen. Una vez aparece Urano en escena, esto lo cuenta Hesíodo, se unen en una unión sagrada. Y de ahí van naciendo los titanes, otros dioses, como Cronos. Cronos es el tiempo. Como Rea, la diosa de la maternidad, la que crea los hijos. Aparece Afrodita. ¿Saben? ¿Acuerdan de Afrodita? La diosa de la belleza, de la sensualidad, del deseo. Entre ellos también aparece Eros. Y Eros es el dios del deseo. Porque sin deseo no hay nada. El deseo de la voluntad. Esto para el contexto ¿qué? Griego. Esa es la teología de ellos. Ahora si usted entiende por qué Pablo es el que Dios escoge para que le predique a los corintios. ¿Por qué no mandó a Pedro? ¿Por qué no mandó a otro? Sino que es Pablo el que fue escogido como misionero. Ya va entendiendo y vamos entendiendo que Dios sabe cómo hace sus cosas. Cuando le hace el llamado a Pablo, dice a Ananías, instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre a esta nación. Y cuando Pablo entró a Corintios, ¿usted quiere darse cuenta cuando Pablo entra a Corintios qué gente había allá? Gente muy preparada en la filosofía griega de los estoicos y los epicúreos. ¿Han escuchado? Voy a hacer un paréntesis y busquen su Biblia en Hechos capítulo 18.
rápidamente. Y uno se va ubicando en contexto. Entonces los griegos no eran cualquiera. Los corintios eran comunidad griega. Los de Tesalónica eran comunidad griega. Los de Mileto eran también griegos. Y así sucesivamente. Los de Troas. Bueno, vamos a leer capítulo 18. ¿Quién no va a leer, hermano? Aquí el hermano Samuel, o el hermano Juan Carlos ya volvió por ahí. Hermano Samuel, vamos a leer con usted rapidito. En el capítulo 18 Sí, de Hechos. dice, después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corintios y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, por Priscila, la mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Siga. Y, y discutían en las sinagogas todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando Ahí. ¿Persuadían a quiénes? ¿A qué gente? a judíos y a griegos. Imagínate, son dos culturas y dos religiones. Ya vamos a seguir, hermano, no se va a mover de ahí. Para que vamos observando el por qué estudiar teología, el por qué prepararnos, incluso en esta época moderna de la globalización, el conocimiento y la tecnología, incluso ya estamos en la era artificial. Demasiado conocimiento hay. Y uno no se prepara. Persuadía, ¿saben que la persuasión viene de oratoria? La persuasión viene de oratoria. Los griegos eran los magnates en la oratoria. Entonces cualquiera no podía predicarles a ellos. Por eso cuando Pablo empieza a predicar, le dicen, te invitamos al Areópago. Como quien dice, vamos a la Universidad de Harvard a debatir con los grandes. O sea, cualquiera no entraba al Areópago. Entonces, si usted y yo queremos de alguna manera presentar a Cristo, a este crucificado, de una manera elocuente y vehemente que persuada a la gente a convertirse, este es el momento. Esta es la oportunidad. Si ustedes no lo quieren hacer, Dios lo bendiga, pero usted prepárese porque se va a enfrentar a algún griego por ahí. Dice que persuadía tanto a judíos como a griegos. Es decir, los judíos tenían la creencia del monoteísmo dogmático. ¿Qué significa el monoteísmo dogmático? No aceptaban ninguna otra manifestación de Dios a menos que la que Moisés había presentado. Por eso ellos no aceptaron a Jesús que fuera el Dios manifestado en carne. O sea, tenían una creencia monoteísta dogmática. Entonces, el pastor, ¿cómo así que dogmática? Incluso algunos que se convertían seguían teniendo esa creencia dogmática. Carlos, Alberto, lea ahora Hechos capítulo 11. Creo que es el verso que estoy buscando. El verso dice, hermano Juan Carlos, creo que lo vimos en las clases anteriores, dice que le decían a los hermanos que si no se circuncidaban no podían salvarse. ¿Es Hechos 11? Déjeme revisar, mi hermano. Amén. Miremos Hechos 11 para ver si es ese. ¿Qué versículo más o menos? No me acuerdo ahorita, pero sí sé que está en Hechos entre el 11 o el 15. Léalo, hermano Carlos. Donde sea el primer concilio.
Bueno, el 11 dice, Hechos 11 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, Ajá, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. sí, Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, siga. Creo que ese es el versículo, ese es. diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ah, no, ese no es. No, 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 no. El versículo dice así. Hermano, busque el 15, a ver si es el 15. Puede googlear y buscar el versículo. Dice, si ustedes no se circuncidan, no podrán ser salvos. Ese es el versículo. Ellos estaban convertidos al cristianismo ya, pero seguían manteniendo el dogmatismo de su creencia mosaica. ¿Cuál es, hermano Samuel? Sí, El el 15. 15 es. El 15 es. Ajá. Entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme Ajá. al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Amén. Aquí vamos a hacer una exégesis. Bueno, hay unos hermanos que están en el diplomado de interpretación. Vamos a hacer una exégesis ahora con esto que estamos planteando. Ustedes dicen, o dijeron al introducir que se están preparando para defender la doctrina. Pues ya tenemos dos corrientes de doctrinas acá. Y es en la iglesia primitiva. Tenemos a los cristianos griegos que se convierten ¿dónde? En el capítulo 18 se convirtieron. Ahora, la pregunta para mi hermano, el hermano Jesús Portillo, ¿me está escuchando? Jesús Portillo, si me escucha, a ver. Hermana Carolina, ¿me escucha? ¿Quién más está por ahí? El hermano Peter, ¿me escucha? El hermano que me dijo que era, el hermano Peter, ¿me está escuchando? Amén, hermano. ¿Usted de dónde es? ¿Natural de qué lugar? De Guatemala, hermano. ¿Y ahora reside dónde? En Estados Unidos. Mire usted y yo. Yo soy colombiano, estoy residiendo aquí en Honduras, Centroamérica. El hermano Carlos es colombiano también y está en Estados Unidos. Usted está guatemalteco y está en Estados Unidos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted ya abandonó su cultura? Es mi No, pregunta. hermano. Ah, todavía la tiene ahí. El hermano Carlos ya abandonó su cultura, aunque está en América. No le he abandonado. Amén. Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer. Esta es la parte ya ontológica. La parte ontológica estudia al ser. Y al estudiar al ser, vamos a la parte psicológica. Cómo piensa, cómo siente. Entonces, una persona que se convierte al cristianismo y tiene su cultura, de la noche a la mañana no la cambia. Por eso hay que formarlo, hay que adoctrinarlo, hay que disipularlo para formatearle ese cerebro de esa creencia antigua. Miren a los hermanos la problemática que hay aquí. Todavía se están bautizados e incluso creo que llenos del Espíritu Santo y están diciendo en la iglesia, debatiendo. Vamos de cuenta que el hermano Juan Carlos es pastor en esa iglesia. Hermano pastor, mire, yo creo que usted debería enseñar a los hermanos que se circunciden, porque si no se van a perder. ¿Te imaginas un grupo de hermanos con esa creencia dentro de una iglesia de 500 miembros y hay 200 que creen eso? Y el hermano que apenas cursó la primaria y estos hermanos que están ahí alegando en el debate son universitarios, teólogos, de todo. Diríamos que le arruinan la iglesia con todo y que tenga unción. Porque hablando en lengua no les va a quitar ese pensamiento. Tiene que venir el Señor, obviamente, a hacer una intervención divina, pero para eso lo puso Dios ahí, para que guíe ese pueblo. Entonces mi pregunta es, hermano Samuel,
Los griegos dicen que la tierra la creó Urano y Gea. Y los judíos dicen que es el Señor, pero que para salvarse hay que circuncidarse. ¿Cómo? Vamos a para los judíos. Usted que cree, ¿cómo uno se salva? Dígame un elemento para uno salvarse. ¿Qué debería hacer, hermano Samuel? Vamos, que vamos a interactuar todos. Hermano Samuel, ¿qué debería hacer entonces uno para salvarse según la creencia que tenemos de Cristo acerca del Evangelio? Bueno, el hermano como que no puede poner el audio. Vamos con el hermano Peter. ¿Qué hay que hacer para salvarse? Un solo elemento, mencione. Perdón, hermano, tenía problemas ahí. Ah, ok, ¿está bien? Vamos a escuchar a Peter primero. Peter, un elemento para salvarse. Hay varios, pero mencione uno de los fundamentales. Bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Dónde dice eso? Hechos 2:39. 2:38, creo que, 38. 38, Muy amén. bien, muy bien. Muy bien, ahí, con base bíblica siempre. Muy bien, excelente. Pero aquí hay unos hermanos que dicen que tienen que circuncidarse de acuerdo al rito de Moisés. Ahí hay una polémica ya. ¿Quién tiene la verdad, usted o ellos? Ah, yo tengo que basar a lo que es la Biblia y lo que es la palabra de Dios, porque según, bueno, yo definitivamente estoy siguiendo la sana doctrina de los apóstoles, quienes fueron enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es a otra persona, Amén. que Jesús es Hermano Dios. Peter, bueno, estamos haciendo un ejercicio, ¿no? Usted va muy bien. Amén. Pero vamos a parar ahí para que participen otros. Recuerden que estos hermanos que están diciendo esto hacen parte de la misma iglesia que usted va, ¿no? La misma. Y tienen la misma, le predicaron los mismos apóstoles. Pero tienen un papel. Vamos bien. Gracias por su participación. Ahora, hermano Samuel Orellana. La misma problemática. Usted pertenece a la misma iglesia, pero aquí está, ¿usted qué dice para uno salvarse un elemento? Estamos hablando del Evangelio de Cristo apostólico. Creer, Marcos 16:16. Creer y bautizarse. Creer y bautizarse. Pero hay unos hermanos ahí en su iglesia que están diciendo que hay que circuncidarse de acuerdo al rito de Moisés para salvarse. ¿Quién de ustedes dos tiene la razón? Pues yo, ¿Por qué? Argumento. primero mi cultura centroamericana, se puede decir, o americana, pues no habla de la circuncisión, ¿verdad? Pues el circuncidarse era también para los que cuidaban las doncellas, las concubinas, ¿verdad? Y para nuestra cultura, pues eso no aplica. Y si seguimos la palabra de Dios, pues hay mucho elemento donde nosotros lo que tenemos que creer es a lo que Jesús ordenó, ¿verdad? Eso es uno de, primero, creer que hay un Dios. Segundo, pues, si creemos, nos arrepentimos, nos bautizamos y perseveramos. Amén, hermano. Gracias, gracias. Muy bien, hermano Samuel Orellana. Muy bien. Gracias por sus participaciones. Aquí les voy a ir guiando un poquito, porque ya me tocó a mí ser el profesor de ustedes. Amén. Todas estas respuestas están bien. Una de las cosas que noté y he notado a lo largo del tiempo cristiano es que nosotros también tenemos una cultura pentecostal, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, lo que estábamos haciendo ahorita, lo que está haciendo el hermano Samuel Orellana. Como tiene la doctrina bien formada, la quiere entregar ya para que la persona entienda.
Y no está mal, no está mal porque está bien formado. Pero cuando se trata de debates, se va al punto, ¿no? Al tema, el bautismo. En este caso fue el bautismo. Y los otros dicen que hay que circuncidarse. La parte que usted mencionó está bien. Ya la circuncisión, no, sino el evangelio de Cristo como lo predicaron los apóstoles. Ahí requiere dos elementos. Perdón. Saber bien la doctrina mosaica, ¿no? Saberla bien para hablarles con los mismos argumentos a ellos. Y lo segundo, saber bien también la doctrina del evangelio apostólico. Entonces, lo que está pasando con estos hermanos es que todavía tienen arraigados en su psiquis la creencia mosaica. No es que ellos estén tan mal, sino que es una cuestión cultural. Ahí tiene que ver con un análisis psicológico. Entonces, ahí donde el predicador, el líder dice, este hermano no es que realmente esté, porque si eso pasa hoy en nuestras iglesias, ¿sabe qué pasa? A esos hermanos los ponen en disciplina. Eso no es, porque están trayendo una herejía, entre comillas, ¿no? Hermano Juan Carlos, ¿usted qué dice? ¿Pasa eso o no? Si esto llegara a pasar. Bueno, mi hermano, eso ya pasó en la iglesia primitiva, en la conformación de los primeros creyentes, que había un sinnúmero de israelitas entregados al evangelio, que toda su vida y toda su enseñanza, desde el niño hasta la etapa adulta, les enseñaron todas las leyes de Moisés y todo el Antiguo Testamento. Entonces, ahí sí fue una lucha bien dura, porque ellos tenían desde que eran criaturas y una forma, un monoteísmo estricto, porque si hablamos del segundo templo ya era un monoteísmo estricto. Entonces ahí fue bien duro. Y la situación es que por eso mismo la conformación de la iglesia primitiva pues, hubo una explosión. Y eso se ve en el libro de Hechos, cuando incluso el mismo apóstol Pablo tuvo que venir a debatir en muchas situaciones, porque a los hermanos gentiles les querían imponer muchas cosas del entorno mosaico, de las leyes del Antiguo Testamento. Entonces ahí hubo un debate muy fuerte. Lógicamente que creo que todo eso es un dogmatismo bien cerrado, ¿no? Pero tuvo que irse rompiendo poco a poco, pero como usted dice, con la enseñanza metódica se puede ir despojando eso, porque si usted le choca directamente con otro tipo de conceptos, pues va a ser rechazado. Entonces, las cosas tienen que irse explicando paso a paso. Y también cuando son cuestiones en la Biblia, cuestiones espirituales, pues también requiere bastante función, hermano. Porque a veces, por ejemplo, aquí también en nuestro país, las comunidades indígenas, por decirlo así, son bien idolátricas. Y ahí es bien difícil entrar con el Evangelio. Ahí, si usted llega con la forma cruda de decir que usted está adorando a falsos dioses, pues ya aguanta palo. Entonces, y lo sacan a rasgo. Entonces ahí hay que tener otra forma de entrar y otra forma de predicación. Usted puede tener toda la verdad, toda la razón del mundo, pero la gente ahí es bien dogmática. Entonces usted no puede entrar con un evangelio así de frente. Entonces hay que tener una metodología para poder romper ese dogmatismo. Y eso se saca a través también de la formación del conocimiento. Porque a veces la ignorancia también forma el dogmatismo. Así es, hermano. Gracias. Muy bien. Bueno, mis hermanos, vamos a refrescar un poco todo. Y quiero que pensemos por un momento, ya que esta información que estamos adquiriendo es simplemente como una manera, un brochazo a observar la importancia de nosotros educarnos en la palabra del Señor. Vamos a leer, hermano. Mi hermano Max, mi pastor, ¿me permite unas palabras, por favor? Por supuesto que sí, por supuesto, hermano. En la sala
reunión están algunos miembros que Dios me permite pastorear. Amén. Y escuchando ahorita todo lo que ustedes están hablando, la exposición que está haciendo usted, yo creo que fuera bueno como aclarar un poquito que la rama de la teología que está tocando ahorita usted es la rama étnica, ¿cierto? ¿Verdad? Acerca de cómo acercarse a las culturas para presentar el evangelio, porque como dijo el hermano Juan Carlos, si llegamos y metemos el evangelio solamente así de seco, sin buscar la metodología, pues nos van a dar palo, como sea, ¿verdad? Entonces Amén. solamente quería hacer ese aporte porque a veces algunos miembros, algunos hermanos desconocen las dos grandes ramas de la teología, lo que es la rama cristiana y la rama étnica, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Amén. Solamente eso, mi hermano. Amén. No puedo ir aportando mucho porque voy pendiente acá del camino, también voy manejando. Ok, amén, amén. Gracias, Gracias. hermano. Gracias por su aporte y es muy valioso. Amén. Como dice nuestro hermano, es importante y qué bendición que nuestro hermano Portillo le da la oportunidad a estos hermanos que estudien, porque en otro tiempo habían pastores que no permitían que los miembros estudiaran teología. Y hoy, gracias a Dios, pues hay pastores que están permitiendo esta facilidad de los hermanos. Hermano Samuel, ¿quiere decir algo? Amén. Sí, yo he trabajado en el tema, pues, de la gestión del riesgo de desastres por un par de días aquí en El Salvador, Amén. y pues he tenido la oportunidad también de viajar a otros lugares donde la cultura es muy diferente a la de mi país. Entonces, si lo que dicen los hermanos es algo muy cierto, hay que utilizar una estrategia. Yo me he quizás preparado bastante en el tema comunitario. Y en el tema comunitario hay una herramienta que se llama ABC, que es el análisis de las vulnerabilidades y las capacidades que tienen las personas. ¿Qué nos permite esto? Primero, conocer cuál es la cultura más fuerte de las comunidades o de la gente en ese lugar. Yo me topé en Guatemala, por cierto. Estuvimos con gente que utilizaba varios idiomas o dialectos. Entonces, cuando ellos hablaban, yo me quedaba, ¿y aquí qué hago? ¿Y aquí qué, qué saco? Entonces, comencé a trabajar y a ver un poco con lo que es una estrategia que nosotros usamos con metodología SARAR, que son imágenes, muñequitos, y comenzamos a descifrarla, ¿verdad? Y me voy topando que mucha de esa gente era del nombre, era Wow. gente y pues ahí como que fue una de las estrategias. Miren, todo lo que aquí está creado, ¿verdad? Y todo lo que nosotros vamos a hacer, no hay que satanizarlo. ¿Va? Vivimos en un mundo vivo, y así como usted necesita respirar, el mundo respira por las hojas de los árboles. El mundo necesita liberar energía, se dan los terremotos, las erupciones de volcán, etc. Y ahí comenzamos a meternos y ya dijimos, Dios dejó todo hecho y nada pasa según la palabra, ni una hoja se cae si no es la voluntad. Y yo creo que las estrategias que vamos a armar es cuando nosotros conocemos el público a tratar, ¿verdad? El público, usted lo decía al principio, pastor. Amén. Si yo voy a predicar lo mismo, ¿quién se aburre? ¿El receptor o el que está dando el mensaje? El O sea, vos receptor. eres el receptor, Sí, sí. ¿verdad? Entonces, y nosotros, si le damos una vueltecita a eso y lo damos de diferente manera, usted va a hablar de saqueo, pero usted en vez de referirse a que saqueo se subió al árbol de sicómoro, Amén. y hablamos de lo que en realidad saqueo tenía en el corazón para lograr ver a Jesucristo, es otra salsa, Amén. ¿verdad? Así es. Eso, quizás
poco fuerte, hermanos. Gracias, mi hermano Samuel. Bueno, ya estamos entrando en confianza. Gloria a Dios. Y estos aportes enriquecen toda la enseñanza porque está una cosa en pedagogía que se llama aprendizaje cooperativo. Es donde aprendemos los unos de los otros. A medida que la enseñanza va fluyendo, la mente se va abriendo y va tomando esos elementos que hemos estudiado y los aplicamos a la parte también teológica. Ustedes vieron que Jesús era bien pedagógico en su enseñanza y tomaba los ejemplos del medio ambiente, la naturaleza, y por eso Jesús fue tan efectivo en su prédica, porque era sencillo y con mucho amor y autoridad. Bien, vamos ahora sí a pensar en la teología, que el término se origina con los filósofos. Vamos a la imagen que teníamos ahorita y hablamos de la cosmogonía. Vamos a definir significado de cosmogonía. La cosmogonía es una narración mitológica sobre la cual se pretende establecer el origen del mundo, el ser humano y el universo. Lo que les mencioné al inicio, uno debería estudiar estas tres cosas. Ellos acá hablan de que quién creó el universo, el ser humano obviamente, hacia dónde va. Ellos fueron creando cosas, fueron los mismos griegos que se crearon el infierno. Al infierno ellos le llaman Hades, para que sepan que era un lugar donde se mandaban las almas malas por ser rebeldes y desobedientes. Y por eso cuando Jesús aparece bajo una cultura griega. No vamos a adelantarnos. Entonces, aprender todas estas cosas nos va a ir dando sentido para comprender el Nuevo Testamento y la palabra del Señor. Cosmogonía es la palabra que deriva del griego, cosmogonía, formada por cosmos, que significa mundo, y ginomai, que significa nacer. Es decir, que el nacimiento del mundo. Ya lo expliqué que a través de Gea, según la creencia de ellos, es una mitología, no es una realidad. La cosmogonía ofrece, por medio de un relato, una explicación acerca de la creación y el desarrollo del mundo, el universo y los primeros seres humanos. Esto en el contexto griego, insisto. Y animales, con la intención de poder establecer una realidad concebida bajo el orden físico, simbólico y religioso. Por lo general, en estos relatos se describe un principio del cosmos, el gran desorden, el cual se logra superar gracias al enlace de diversos elementos sobrenaturales que lentamente dan forma al cosmos, es decir, átomos, que son denominados por las fuerzas ejercidas por los dioses. La cosmogonía griega. La cosmogonía expone el origen del mundo y se centra en caos, desorden, hasta que actuaron las fuertes y violentas fuerzas divinas de los dioses. Es decir, le fueron dando forma. Ellos ponen a los dioses que les fueron ordenando todas las cosas. Miren esta creencia de ellos. No tienen una creencia judío-cristiana ellos. Y esto lo expone Hesíodo, como les mencioné. Este es el historiador. Según los relatos griegos, el caos nació Gea, lo que les decía, la tierra, de ella nació Urano, luego de Gea nacieron los titanes. Voy a pasarme un poquito. Existe cosmogonía en las muchas culturas, es decir, creencias de politeísmo. Los mayas tienen su forma de cosmogonía, tienen su propio Dios, su propio creador, tienen sus propios mitos. Los egipcios, saben que los egipcios tenían muchísimos dioses, muchísimos. En la antigua Mesopotamia, donde estaba pues Babilonia, Siria, Nínive, la India, China, por mencionar algunos. Voy a parar aquí un momentito. Aquí no sé si alguien me mandó como mensaje. Voy a mirar.
Ah, ya lo veo. Es que un hermano dice que tocaba salir porque el teléfono se lo va a apagar. Muy bien. Si vamos observando que las diferentes culturas tienen su propia forma de creencia en cuanto a la creación del mundo, el universo, los seres humanos, y tienen su propio Dios, como la China, como la India. La India tiene 1 millón de dioses. Los egipcios tenían muchísimos dioses, Osiris, tenían muchos. En la antigua Mesopotamia están los babilonios, que también tienen muchísimos dioses. Los ninivitas. De entre esas líneas están los amorreos, el fereceo, el eteo, etcétera. Esa tierra que conquistaron los hijos de Dios, los judíos. Y por eso es que usted nota que en muchos momentos se fueron tras dioses porque eran compenetrados con las culturas. Y aquí va un dato importante. Cuando el hermano, los que están en Estados Unidos lleven por ahí 20 años, 10 años en Estados Unidos, ya van a pensar en parte como gringos. Tienen que pensar como gringos porque están adquiriendo esa cultura. Sí, ya estoy pensando así como gringo, hermano. Ah, bueno, imagínense. ¿Quién me habló allí? ¿Quién me habló allí? El hermano es suportivo, habló, hermano. Ah, bueno, imagínense. Ya, la mentalidad se va creando en base a ese medio ambiente, a esa cultura. Entonces usted se empieza a mezclar un español, algo así. Usted quizá va a decir una frase y la dice en inglés, la dice en español. ¿Por qué? Porque está en medio de una cultura. Ahora bien, imagínese usted a los, a los que fueron cautivos a Babilonia. ¿Usted sabía por qué fue que Esdras les tradujo toda la Biblia? El Pentateuco. Recuerdan que él lo que hizo fue traducir el texto del hebreo al arameo, porque ellos tenían el idioma, lo aprendieron ahí. Esa lengua caldea la aprenden en Babilonia, que es la lengua aramea. Por eso la Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego. Entonces, como ellos 70 años estuvieron cautivos, imagínate los bebitos que fueron, los que nacieron en Babilonia, pues nacen, y la lengua es la representación mental y cultural de una región. Si tú hablas inglés, pues tienes que adquirir la cultura inglesa para entender a los gringos. ¿Sí ves? Como nosotros dijéramos una palabra, por ejemplo, la palabra yo, cuando dicen, nosotros decimos yo te gasto el refresco o yo pago la cuenta. Alguien pudiera decir, I'm going to pay account. Pero ellos dicen, it's on me. It's on me. Yo pago. Es algo diferente a lo que literalmente pudiera decirse. ¿Quién entiende eso? Los que están en ese ambiente cultural. It's on me. Si lo traducimos literalmente, quiere decir, está sobre mí. O estoy sobre mí mismo, en otras palabras. Eso es tan raro. Es raro para una mente latina. Pero si tú eres gringo, tú entiendes lo que están diciendo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora el bebé que le nace al hermano Carlos allá, al hermano Portillo, lo trae a Latinoamérica. Tiene que traerle una Biblia en inglés. Se la tiene que traer en inglés porque él no va a poder leer bien esa Biblia en español. Así su papá le haya enseñado español, él todavía no entiende los modismos del lenguaje español, aunque su papá sabe español. ¿Entiende lo que quiero decir, hermano Carlos? Denme una explicación un poquito. ¿Qué quiero decir con eso? Eso para que usted entienda por qué Esdras le traduce la Biblia del hebreo al arameo, porque ya habían olvidado ciertos léxicos del hebreo, y entonces como tenían tanto respeto por las cosas de Dios, tenían temor a equivocarse.
Entonces hay que traducirles el texto para que adoren a Dios con libertad en su lengua. Ahí tiene esa perlita. Hermano Carlos, ¿qué quiero decir con lo que estaba explicando de la lengua? Bueno, y pastor, ya usted creo que a lo último culminó la explicación. Lo que quiere decir es para que ellos pudieran entender lo que leían, porque si se mandaba la Biblia en este caso, pongamos un ejemplo en cuanto a, si se mandaba escrito en el idioma que no era, entonces no puedan entender. Entonces lo que hizo fue traducirlo para que ellos ahora sí se acoplaran y puedan leer en su propio idioma. Amén. Pero sí, está notando que lo que pasa es que la cultura los influencia, ¿no? Y afecta la creencia. El lenguaje y la cultura los influencia y afecta la creencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona se convierte al Señor, trae una cultura que está basada a partir del siglo XVI. Cristóbal Colón tiene mucho que ver con esto y sus viajes. ¿Qué es lo que él trajo a la postre a América? Él trae la religión católica, por así decirlo. Y todas las personas que nacen en esa época, los niños, todos, ¿quiénes tenían el poder de la educación en esa época? Pues la religión católica a través de los papas y todo esto. Y sus enviados tenían que pedirle permiso. ¿A quién le pidió permiso Cristóbal Colón? Fue al imperio, obviamente, a través del papado. Y trae a la postre con ellos que sacerdotes que puedan educar a esa gente que van encontrando en los pueblos. Hermano Portillo, lo escucho. Una pregunta, pastor. El cambio, la traducción que hace Esdras, entra en la misma época o en los mismos años que se da el helenismo, porque en el helenismo usan la misma estrategia, porque se mixtean un montón de idiomas. Hermano, amén. Buena pregunta, vea. Buena pregunta. Okay. Aunque yo creo que ustedes aquí van a ver hermenéutica también en este curso. Y ahí vemos todo eso. Sí, hermano, es más adelante. Lo de la Biblia Septuaginta, que resulta que Alejandro Magno aparece en el siglo III y Esdras aparece siglos más atrás, siglo V. Entonces, digamos que es después, pero se da casi lo mismo, porque el pueblo viene de cautiverio en cautiverio. Entonces, ellos son liberados de Babilonia y otra vez aparece Alejandro el Grande y conquista todos los pueblos de esa época. Babilonia, Egipto. ¿No? Exacto. Sí, exacto. Gracias, hermano. Gracias por responder la pregunta. Amén. Entonces, ¿qué hace cuando un emperador conquista? Lo que impone es su lengua. Entonces Alejandro dijo, aquí todo el mundo que está bajo mi poder, les vamos a enseñar la lengua. ¿Para qué? Para que nos podamos entender. Por ejemplo, el hermano Portillo es un hombre intelectual, lo vamos a llevar al palacio, pero no habla la lengua, es hebreo. Bueno, enseñen la lengua, era la cultura. ¿Recuerdan cuando fueron cautivos a Babilonia? Dijo Nabucodonosor, a estos hombres que son inteligentes, enseñen en la lengua caldea para que trabajen en mi palacio. Ahí está el contexto. Entonces, ellos tienen que aprender el lenguaje, la gramática. Hermano Maxi, Amén. ahí dan un pequeño aporte. Sí, señor. En la época de que estaba Jesucristo aquí en la tierra, generalmente el idioma que se manejaba bastante en ese tiempo era el arameo, que era el idioma común. El idioma hebreo era más de tipo académico, utilizado solamente en las cuestiones religiosas. Ya no era popular, sino solamente para estudios de las escrituras y de tipo académico.
Y el griego, ¿sí? Era más utilizado en la parte comercial, ¿sí? bien difundido, como lo que acabó usted de mencionar, y es por los imperios que estaban de turno. El griego fue bien difundido, también utilizado más en la área comercial. Ese es Amén. mi aporte. Amén, amén. Está bueno, mire cómo las mentes se van abriendo. A ver, amén, gloria a Dios. Pues esto está siendo grabado y ustedes pueden ver, el hermano Juan Carlos les va a compartir el video para que ustedes lo miren en su trabajo, lo escuchen y lo escuchen para que vayan grabando. Así es. Entender todas estas cosas lo que va es afianzando nuestra fe y nos va estimulando, exciting, nos va estimulando a querer leer la Biblia. Porque ahora ¿qué pasa? Nos estamos dando cuenta que los tesoros están aquí. Lo sabíamos, porque a veces tenemos un tesoro en casa y no lo conocemos. Y la Biblia es el tesoro. Hay que comérsela. Hay que todos los días. Pero cuando usted le da ganas más de leer, cuando usted empieza a encontrar las herramientas para entenderla y entiende el contexto histórico, usted dice, wow, ahora entiendo por qué Esdras tradujo la Biblia, ahora entiendo por qué el tema de la Septuaginta, ahora entiendo por qué Jesús hablaba con unos griegos, es que Jesús hablaba griego, y en esa época habían comerciantes griegos. Ah, ya, y no va comprendiendo. Bien, vamos allá para terminar. Vamos a ir avanzando. Leamos San Juan 5:39. Hermano Juan Carlos, se encuentra la Biblia por ahí. San Juan 5:39. Y el hermano Carlos Alberto va a leer San Juan 7:38. 5:38. Usted va a leer San Juan 7:38 y el hermano Juan Carlos Romero va a leer San Juan 5:39. ¿Yo primero? Sí. All right. Ah, Dice San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. amén. Hermano Juan Carlos. Amén. San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, la escritura es el GPS del cristiano. El GPS que lo conduce al cielo. ¿Entiendes? El automóvil es el evangelio apostólico. Y necesitamos el GPS que es la escritura que nos va guiando camino al cielo. Pero si no la escudriñamos, no la conocemos, no la entendemos, nosotros no le vamos a encontrar esencia a este camino. Mira el hermano Portillo cómo va manejando ahí tranquilito, porque tiene una visión de llegar a dónde. ¿Qué dijo ahorita? Va a llegar a un lugar, a este destino, así sean 7 horas, 6 horas, tiene una visión de llegar a cierto lugar. Entonces, la visión nuestra es llegar al cielo. Pues el GPS es el que nos guía, la Biblia, escudriñarla, porque ahí tiene la vida eterna. Y también dice algo bonito. Dice que si la creemos tal como dice, en esa palabra, como dice la escritura, hay que tener cuidado, hacer hincapié. Porque hay personas que se vuelven dogmáticas y dicen, es que aquí la Biblia dice. No, es que la Biblia es de contexto en ocasiones interpretativo. Porque la Biblia dice que Judas fue y se ahorcó. Ve y haz tú lo mismo. Y lo que tienes que hacer, hazlo pronto. La Biblia lo dice, hermano Portillo, usted ve y haz tú lo mismo. No. Es un contexto interpretativo en ocasiones. Hay gente que se dogmatiza, hermano, es que si no me muestra el versículo que diga,
No, tampoco, eso es ser dogmático. Hay cosas implícitas en la Biblia, verdades implícitas y verdades explícitas. Eso es todo. Es lo que Jesús dijo, hablar en alegorías. Hablar en alegorías. Hay gente que dice, pues hermano, es que la Biblia no dice que no se debe fumar cigarrillo. ¿Dónde está el versículo? No, no es con ese dogmatismo porque no hay una cosa explícita, pero de alguna manera implícitamente está allí de que las personas que atentan contra el templo del Espíritu, pues obviamente no podrán salvarse. Dios también lo destruirá a él. Y fumar es atentar contra el templo del Señor. Ahí está el punto. Vamos a avanzar un poquito acá. Bien, significado de teología. La teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos. Como dije, nosotros estudiamos es sus atributos, así como del conocimiento que tiene el ser humano sobre la divinidad. La etimología de la frase. La palabra teología es de origen griego, que significa, ¿qué quiere decir teos? Que a traducir al español es Dios, pero no se refería al Dios de Moisés. Recuerde, esa traducción de teos no era atribuida al Dios de Moisés, a cualquier Dios. Por eso aquí lo tengo con D minúscula. Para ellos, por eso tienen toda su teología. Y logos, que expresa estudio o razonamiento. Entonces, en consecuencia, la teología significa el estudio de Dios o un Dios, o de los dioses, y los hechos relacionados con él o ellos. ¿Dónde nace la corriente de la teología? ¿Cómo se origina el término y por quién o quiénes son los creadores? El término teología nace en el seno de la filosofía y fue observado y empleado por primera vez en el libro La República de Platón. O sea, Platón es la persona, el ser, el ente, que pues empieza con la palabra teología. En ese contexto, Platón se refiere a la teología con el fin de expresar el proceso de entendimiento de la naturaleza divina por medio de la razón. Perdón, entonces, los filósofos no pretendían que la gente se enfocara en un Dios único, sino desde la perspectiva que ellos la entendían. Los dioses, podía ser Eros, podía ser Zeus, y así sucesivamente. Ahora, está la teología bíblica, ¿no? Hay muchos tipos de teología. Voy a presentarlo aquí antes que acabe. Hay ramas de la teología. Mire acá. Ramas de la teología. En tanto a disciplina del pensamiento, puede hablarse de diferentes tipos de teología o ramas de la teología, en función de su propósito general. A continuación, veamos los principales tipos de teología, de los cuales se desprenden diferentes interpretaciones. Miren, tenemos la teología natural o racional, teología dogmática y revelada, teología de la moral, escatología, neumatología, tenemos la teología cristiana, también tenemos la teología bíblica. En la teología bíblica, que es la que más enfocamos nosotros, se encarga de estudiar y analizar los diferentes libros que conforman la Sagrada Escritura, en los cuales los cristianos basan sus creencias y forma de vida. O sea, la que a nosotros nos compete es la teología bíblica. Así que debemos pues estudiar todas las demás, pero la que nos compete, nos atañe a nosotros es estudiar la teología bíblica que se basa en los libros del canon, que nos dan obviamente una orientación, un estilo de vida que agrade a Dios. Y esto mismo pues debemos comentárselo a los creyentes.
Pero antes de nosotros hacerlo, qué bueno fuese que nos preparásemos con las herramientas necesarias para ayudar a los cristianos a tener una mejor vida, una mejor relación con Dios y un enfoque que los lleve a permanecer en Cristo hasta que Él venga. Hemos terminado la lección de hoy, hermanos. Así que vamos a sacar unos minutitos para alguna pregunta. Tenemos 8 minutos para tomarlos como pregunta. Me levanta la manita, pregunta o da alguna aporte, si quiere. Y si todos estamos claros, mi hermano Juan Carlos, hemos terminado la clase. Amén, mi hermana. Entonces vamos a concluir la clase, vamos a orar dándole gracias al Señor por esta oportunidad que hemos tenido. Gracias, Señor, te damos en este momento por la oportunidad que hemos tenido de poder escuchar tu palabra y lo que hermano Maximiliano nos ha enseñado, ha ayudado a sentir todo este conocimiento. Te pido, Señor, que apliquemos esto también en nuestra vida y seamos de bendición para otras personas y otros hermanos y nuestra familia también. En el nombre de Jesús damos las gracias por todo. Amén, amén. Bendiciones a todos los hermanos. Amén, amén. Que Dios me les guarde y me les bendiga a todos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos. Amén, amén. Pasen una feliz noche. Amén, gracias. Amén. Amén. Bendiciones, hermano, que descansen también. Amén, amén. Gracias, mi hermano. Bendiciones.